del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, que nos das mensajes a cada paso, porque nos actualiza la palabra de Dios. Tú dijiste: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque es una palabra que da vida. Por favor, pide ahora a Jesús que envíe el Espíritu Santo sobre nosotros y dígnate hacerte presente para que escuchemos tu palabra, para que la entendamos en profundidad, para que la vivamos y la podamos también proclamar a los demás. Gracias, Madre. Todo sea para la honra y gloria de Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, les habla el Padre Inocencio Llamas. Me complace enormemente el poder comentar este último mensaje que la Santísima Virgen María nos ha dado el 25 de agosto de este año 2024. Como siempre acostumbro, leo primero todo el mensaje y luego voy comentando frase por frase. Dice así, abro comillas: queridos hijos, mi oración con ustedes es por la paz. El bien y el mal luchan y desean predominar en el mundo y en los corazones de la gente. Sean ustedes personas de esperanza, de oración y de gran confianza en Dios Creador, para quien todo es posible. Hijitos, que la paz prevalezca en ustedes y alrededor de ustedes. Los bendigo con mi bendición maternal, para que, hijitos, sean alegría para todos con quienes se encuentren. Gracias por haber respondido a mi llamado o en mi llamada. Muy bien. Muchas gracias ya de antemano porque se están conectando varias personas. Voy ahora a comentar con ustedes. Una vez más, ven que la Virgen nos habla como madre y dice en tres ocasiones, ¿verdad? Queridos hijos. En otra parte dice hijitos, vuelve a decirnos hijitos, y también les bendigo con mi bendición maternal. Acuérdense que la Santísima Virgen María, en el momento de la anunciación, cuando acoge al Hijo de Dios que se hace carne, también nos acoge a nosotros. Pues cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar en qué captaba ella ese gran misterio. Pero luego, antes de morir Jesús, nos había dado todo. Lo último que nos dio fue a su propia madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en la persona de Juan, estabas usted, estabas tú, estaba yo. Ahí tienes a tu madre. O sea que de verdad, verdad, la Virgen María, que es madre de Dios para alcanzarlo todo, del Dios encarnado, de la segunda persona de la Trinidad, es también de verdad madre nuestra. Y es una madre que nos comprende, una madre que nos quiere, una madre que nunca nos abandona, una madre que está permanentemente atenta a las necesidades de sus hijos, las más grandes y las más pequeñas. Por eso así comienza, queridos hijos. Luego dice, mi oración con ustedes. Yo estoy analizando cómo es eso de mi oración con ustedes. No dice por ustedes, sino con ustedes. En las conversaciones que he tenido de vez en cuando con las videntes y los videntes de Medjugorje, sobre todo algunos de ellos, dice que cuando la Virgen se aparece, pues la mayor parte del tiempo está orando con
los videntes. Hay otra parte que está dándoles mensajes a ellos, ¿verdad? Los está formando. Pero la Virgen reza con ellos por distintas causas, sobre todo por la paz. El año pasado y los meses de este año, que he tenido la gracia de estar en repetidas ocasiones, sobre todo con la vidente María o María, siempre dice María al final que la Virgen está orando con nosotros por la paz, ¿verdad? Y aquí la Virgen dice, mi oración con ustedes. Si es verdad que la Virgen ora por nosotros, en el Ave María decimos, ruega por nosotros, pecadores, ¿verdad? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es refugio de pecadores, auxilio de los cristianos, es nuestro perpetuo socorro, consoladora de los afligidos. Claro que sí, pero en Medjugorje, en que la Virgen se aparece y luego donde está místicamente presente, quiere que entendamos que oramos con ella. Yo, por ejemplo, tengo una opinión en la Eucaristía que cuando rezamos el Padre Nuestro, Jesús reza con nosotros el Padre Nuestro. Él está realmente presente en la Eucaristía. Pero la Virgen dijo también en Medjugorje que cuando estamos en la misa está también presente. Vamos a llamarla presencia mística, por decir, ¿verdad? La presencia misteriosa. Sabemos que ella no se reza a sí misma el Ave María, pero reza el Padre Nuestro. Incluso lo ha hecho muchas veces con los videntes. Entonces, vamos ahora a subrayar esto. Piensa que cuando tú oras, la Virgen ora contigo. Cuando nosotros oramos, la Virgen ora con nosotros. Es impresionante. Y claro, nuestra fe es pequeña, no llega a ser como un granito de mostaza, si no moveríamos a cada paso montañas. Como veremos luego, la Virgen nos va a invitar a tener confianza y la Virgen no tiene fe como un granito de mostaza, tiene fe como una montaña y para ella nuestros problemas son pequeños granitos de mostaza. Entonces, el orar con la Virgen María es algo extraordinario, porque realmente por ser Madre de Dios lo alcanza todo y Madre nuestra nos lo otorga todo. Y dice, mi oración con ustedes es por la paz. Por supuesto que seguro que hay otras intenciones que tiene la Virgen cuando ora con nosotros. Nada más me permito recordarles que la Virgen en Medjugorje ha invitado a orar por los pastores, ha invitado a orar por los que no han experimentado el amor de Dios, ha invitado a orar por los enfermos, por las familias, también por las almas benditas del purgatorio y por la paz. Pero es que ahora específicamente está diciendo mi oración con ustedes es por la paz. Toma conciencia, cuando tú estás orando por la paz, no estás solo. La Virgen está contigo. Y seguro que están los ángeles de Dios también. Y mucha gente en la iglesia. Qué bueno ser católico. No oramos solos nosotros dirigiéndonos a Dios. Es con las almas de purgatorio, los santos y santas del cielo, los coros angélicos, la iglesia militante, peregrinante que está en la tierra. En los altares del mundo se celebra la Eucaristía, pero está la Virgen Santísima con nosotros. Y ahora Virgencita está también con nosotros, ¿verdad? Mientras proclamamos tu mensaje, que para nosotros viene a ser una oración, y te lo agradecemos, Madre, que estás ahora orando con nosotros por la paz. Y tú dijiste, paz con Dios, paz con el prójimo, paz con nosotros mismos. O sea que estás orando por la paz de mi corazón. Estás orando por la paz de mi familia. Estás orando por la paz del mundo, Medio Oriente, Rusia, Ucrania y demás lugares donde hay tanta violencia.
Y luego dice la Virgen, es por la paz, ¿ya? El bien y el mal luchan. Varias veces en conferencias les he recordado algo que ustedes saben. La vida es una lucha permanente entre la luz y la oscuridad, entre Dios y el maligno, entre el bien y el mal. Una lucha permanente. Acordémonos aquella parábola en que el sembrador sembró buena semilla y el enemigo sembró cizaña, mala hierba, y estaban juntas. Todavía en el mundo de hoy hay mucho trigo sembrado por Dios y mucha cizaña sembrada por el enemigo y por los tontos sutiles del enemigo, ¿verdad? Sobre todo a través de las redes, de las mentiras, la hipocresía, la apostasía, la herejía, un montón de barbaridades, el relativismo, el modernismo, el comunismo. O sea, nuestra vida es una lucha, dice, el bien y el mal luchan. Me venía cuando leía hace unos minutos el mensaje de la Virgen, un texto que ciertamente es muy conocido, es del capítulo 7 de la carta a los romanos. Voy a leer solo los últimos versículos, desde el 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no es realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Fíjense que después del pecado original, nosotros tenemos la concupiscencia, que es una tendencia al mal, evidentemente. Y por eso tenemos que estar siempre prudentes. Primero para vencer el mal con el bien. Y por eso también el Señor dice, oren y vigilen para no caer en la tentación. Los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Y entonces tenemos una lucha permanente hasta que lleguemos al cielo entre el bien y el mal. A nuestro alrededor hay mucho bien y hay también mucho mal. Tenemos que estar vigilantes, orando, para descubrir qué es lo que no agrada a Dios, cuál es la tentación del enemigo, y luego orar, frecuentar los sacramentos y continuamente cuando observamos algo malo, tenemos que luchar y orar. Bien, dice nuestra madre, el bien y el mal luchan y desean predominar en el mundo y en los corazones de la gente. O sea que en cada corazón, también en el de usted y en el mío, pues Dios quiere reinar y nos da la gracia. Y aún respetando nuestra libertad, produce el querer y el obrar. Pero también el enemigo nos tienta para que pensemos distinto a Dios, para que hablemos diferente a Dios, para que no hagamos lo que hizo Jesús, para que tengamos odio, para que tengamos algunos de los pecados capitales, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos y por eso es bueno hacer un examen de conciencia cada noche, a ver en este día si venció el mal o venció el bien en nosotros. Tenemos que pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, imperfecciones, intensificar
nuestra plegaria y también acudir al sacramento de la penitencia o confesión para el perdón y a la Eucaristía para darnos la fuerza. Entonces la Virgen dice, el bien y el mal luchan y desean predominar en el mundo. Hay una buena parte de la humanidad donde predomina el mundo de la droga, el mundo de la guerra, el mundo del odio, el mundo de la pornografía. Bueno, no nombremos ahora los 7 pecados capitales. ¿Cuántas veces nosotros somos dominados por la concupiscencia, la acción del mal, la tentación? Nuestra vida es una lucha continua, permanente. Claro, por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto, pero también dice la palabra, todo lo puedo en aquel que me fortalece. El Señor es mi luz, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por eso la Virgen nos ayuda y nos invita a estar atentos sobre esto, ¿verdad? Dice luego, sean ustedes personas de esperanza y de oración. Después nos va a dar otra palabra que ya la comentaré. Nos dijo primero que tenemos que orar por la paz, ¿verdad? Segundo, con ella. Segundo, vigilar. También orar, claro, para que reine la paz en nuestro corazón. Aquí nos dice la Gospa, sean ustedes personas de esperanza. O sea, siempre tenemos que tener esperanza, porque Dios nunca nos abandona. Lo dice el Señor en la carta a los Hebreos, jamás te abandonaré. Jesús dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca nos abandona, ni siquiera cuando el pecador abandona a Dios. Es el pecador el que abandona a Dios. El maligno nos tienta en esa lucha cuando tenemos una prueba, un problema, un sufrimiento, para que pensemos que Dios no nos quiere, que Dios nos ha abandonado, que Dios no está ahí. Y Dios siempre está con nosotros. Y por eso tenemos que tener siempre esperanza. Porque además ya sabemos dónde está la victoria. Ya Jesús, también la Virgen, vencieron al demonio, vencieron el pecado, vencieron el mal, vencieron el COVID, vencieron la enfermedad. Está todo vencido ya. Y al final, por la palabra de Dios, sabemos que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero ya sabemos de antemano, también por la Virgen en Medjugorje y antes en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. De tal manera que los males que nos acechan ahora, los males que vemos a nuestro alrededor, los males que vemos en el mundo, que a veces alguna persona cree que el mal es más fuerte que el bien. Y no es así. El mal mete más ruido, por supuesto. Ya están vencidos. Entonces la Virgen Santísima dice, no que tengamos esperanza, que seamos personas de esperanza. Porque ser es como que lo lleva uno dentro, en lo profundo de nuestro ser. Somos esperanza. No solo tenemos esperanza. Puede tenerlas, tenerlo por ratos. Ahora sí, ahora no. Ser es siempre. Le decimos, por cierto, a la Gospa de la Salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. La esperanza es una virtud teologal. Fe, esperanza y caridad. Tenemos siempre esperanza en que todo el mal será vencido al final. Ya fue vencido en Jesús, pero será vencido también en nosotros. Entonces, en este mundo donde hay tanta angustia, depresión, miedo, ansiedad, tanta dificultad, que la gente no tiene esperanza. Dígame, gente que por eso se quita la vida, porque no tiene esperanza. Y nuestra madre aquí dice, qué interesante, sean, es como un mandato, ustedes, personas de esperanza. Y también añade, de oración. O sea, no solo tenemos que ser personas que oren de vez en cuando, que estemos unidos a Dios permanentemente. Claro, hay momentos de lo que son momentos de oración, sobre todo
prácticas de oración y a veces los sacramentos, la Eucaristía, etcétera, sí, pero debemos estar unidos al Señor permanentemente, como el sarmiento que está unido a la vid para dar fruto. Dice el Señor, permanezcan en mi amor. Por eso el mensaje más repetido por la gospel Medjugorje es oren, oren, oren. Por supuesto que para hacer oración tenemos primero que estar en gracia de Dios. Segundo, tenemos que tener momentos personales de oración. Y tercero, pues ser guiados por el Espíritu Santo. A mí me ayuda muchísimo, se lo he dicho a ustedes, la alabanza. Alabo a Dios por todo lo que me pase. Cuando uno alaba a Dios por todo lo que le pasa, como siempre le pasa algo, está alabando a Dios permanentemente. Es maravilloso. De San Juan Bosco se decía que era la unión con Dios. Y creo que lo podemos decir de muchos santos. Entonces la Virgen dice, sean oración. Pero no se conforme usted con rezar un poquito, sino que tengamos que estar permanentemente unidos a Dios en su voluntad. Luego dice la Virgen también, entonces primero lo repito esto, sean ustedes personas de esperanza, de oración y de gran confianza en Dios creador, que es como sinónimo de fe. Le escuchaba a un sacerdote hace poco, él diferenciaba, dice, la confianza es esa actitud que tenemos con respecto a la bondad de Dios, a la ternura de Dios, a lo que Dios es bueno. Y la fe es la actitud que tenemos porque Dios es omnipotente. Pero en sí vienen siendo sinónimos. Confiar en Dios, porque realmente es la fe. Y dice la Virgen entonces esto, sean confianza en Dios creador. Y ya dije las dos cosas. ¿Por qué tenemos que tener confianza en Dios? Primero, porque Él es el bien, Él es la belleza, Él es la verdad. Y segundo, porque todo lo puede, y es la frase siguiente que dice la Virgen aquí, para quien todo es posible. Entonces, si yo tengo estas dos actitudes, confío en la bondad de Dios y además en la omnipotencia de Dios, pues tengo confianza. También hoy cuando leía este texto me venía a la mente, porque me encanta ese versículo, leeré un poquito más de versículo, del libro de Daniel, solo me permito recordarles algo. El rey, asusado por varios de sus súbditos que iban contra Daniel, lo dicen que lo condene a muerte y lo meten en un foso lleno de leones hambrientos, que ese día o esa tarde, esa noche no le dan comida y meten a Daniel para que lo coman los leones. Entonces, esto lo narra el capítulo 6 del libro de Daniel. El rey, en alguna manera, admiraba a Daniel, pero hizo eso, repito, movido por algunos de sus súbditos. Y dice así, mm, voy a leer un poquito más, voy a leer del versículo 21 en adelante. El rey va en la mañana a ver qué ha pasado. Dice, acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada, Daniel, servidor del Dios vivo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿ha podido librarte de los leones? Y entonces Daniel habló con el rey, viva el rey eternamente. Mi Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido falta alguna. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Pero miren ahora, este es el versículo que yo quería compartir con ustedes, que me encanta. Sacaron a Daniel del foso y no se le encontró herida alguna, porque había confiado en su Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que fíjese lo que es la confianza.
al confiar en Dios, cerró la boca de los leones. Elías, confiando en Dios, hizo que no lloviera. Después de 3 años y medio, confiando en Dios, hizo que lloviera otra vez. Confiemos siempre en el Señor. Nunca desconfiemos de Dios. En esa lucha el maligno nos tienta para que pensemos que Dios no nos quiere, que Dios mandó el mal, que Dios no. Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Y aquí la Virgen nos invita, entonces, repito, porque es muy hermoso, sean ustedes personas de esperanza, de oración y de gran confianza en Dios Creador, para quien todo es posible. Qué bueno es confiar en el Señor. Eso se lo digo también el ángel Gabriel a la Virgen. Para Dios, nada es imposible. Esto indica que el problema que tiene usted en familia, con un hijo, o que sea yo, con una enfermedad, ya está vencido por el Señor. Lo tiene que llevar con confianza, porque cuando tenemos con confianza es que hay milagros de parte de Dios. Y luego continúa la palabra de Dios. Hijitos, ¿ve? De nuevo nos vuelve a llamar a la Virgen cariñosamente, hijitos. Que la paz prevalezca en ustedes y alrededor de ustedes. Entonces, la paz, la esperanza, la oración, la confianza. La Virgen quiere que prevalezca en nosotros la paz e incluso alrededor de nosotros. Qué interesante. Y la paz también, aparte de la oración, está en estar en la debida relación con Dios, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Estar en la debida relación con el prójimo, no guardar odio, rencor, resentimiento, amar al prójimo y ayudarle en todo lo que podamos. Y estar en la debida relación con nosotros, por la humildad, ¿verdad? Y también amándonos, sanados de cualquier complejo de culpa, de remordimiento y también sanados de esa autoestima baja que a veces nos hace mucho daño. Y pasa hasta con la naturaleza. Y dice incluso, y alrededor de ustedes. O sea que aquí la Virgen que nos ha invitado, ¿verdad?, a hacer sus manos extendidas, en algunas ocasiones ha dicho para que lleven el amor, otras para que lleven la esperanza y aquí para que lleven la paz. Si tú tienes paz, transmites paz. Si no tienes paz, no la transmites. Entonces, no dejes que alguien a tu alrededor te quite la paz, pero tampoco transmitas tú el odio, la tristeza, la angustia en tus palabras, en tu mirada, en tu actitud, que transmitas siempre la paz en tu familia, en el ambiente de estudio, en el ambiente de deporte, en el ambiente de unas vacaciones, en el ambiente en que vas viajando. Eso nos dice nuestra madre. O sea que acordémonos lo que cantaba también y decía San Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, ofensa, tu perdón, Señor. Usted tiene paz. Si no tiene la paz, déjele en las manos de Dios lo que usted no puede solucionar y ábrase a la paz. Transmita la paz con la mirada, la actitud, que no salga de sus labios palabras pesimistas, de desaliento, de desánimo, sino palabras siempre de construcción. Qué hermoso que podemos nosotros tener una misión tan grande en las manos de la Virgen, en el corazón de Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo. Ser portadores no de una paz que solo es no tener armas, arma, ¿verdad?, de una guerra. Es la paz profunda, la que cantaron los ángeles en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, ¿verdad? La que llevó la Virgen María, su prima Santa Isabel. Shalom, la paz que dio Jesucristo el día de la resurrección a sus apóstoles, la paz. Yo les deseo a ustedes la paz. Les pido al Señor la paz en este momento. Que tengan paz, mis hermanos. Una paz profunda, una paz mesiánica, una paz que es algo que completa todo lo más íntimo de nuestro ser. Una paz que también gozo, que es alegría, todo eso. Y dice pues la Virgen Santísima al final,
Les bendigo con mi bendición maternal. Yo voy a dar la bendición, por supuesto, en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero se la doy pasando por el Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz. O sea que al terminar esta conferencia que ustedes están viendo, le digo a la Virgen que les dé la paz, que me use, aunque soy un vaso de barro, pero como sacerdote cada vez que bendigo, bendice el Señor. Usted sabe que cuando ustedes papás bendicen a sus hijos, Dios los bendice. No lo hagan nunca lo que voy a decir ahora. Si lo maldicen, viene el mal sobre ellos. La Virgen nos bendice a todos. Desde Medjugorje, por eso es lugar de gracia, tiempo de gracia. Está siempre bendiciendo la Virgen. Bendice hasta los objetos religiosos. Qué hermoso. Los bendigo con mi bendición para que, hijitos, y ahora nos vuelve a decir otra cosa más, otro fruto del Espíritu, sean alegría para todos con quienes se encuentren. O sea, fíjense, debemos ser, lo dice la Virgen, debemos ser paz, debemos ser oración, debemos ser esperanza y debemos ser alegría y gozo para los que están al lado. Qué misión tan hermosa. No es con nuestra propia fuerza, es dejando obrar al Espíritu de Dios, que siempre quiere obrar en nosotros. Gracias a ustedes también por escuchar este hermoso mensaje de la Santísima Virgen en este mes de agosto. Si Dios quiere, el próximo mensaje estaré en Medjugorje y los encomendaré también a todos ustedes. No dejen de orar también por mí y por los sacerdotes y pastores. Gracias, Madre, por este mensaje. Ayúdanos, Madre, a darnos lo que nos pides, como decía San Agustín, de parte de Dios. Dame lo que me pides, Señor. Virgencita, Reina de la Paz, dame la paz. Reina de esperanza y esperanza, dame esperanza. Mujer de oración, Madre, dame oración. Virgen Santísima, mujer de alegría, causa de nuestra alegría, dame alegría. Claro, tú no trabajas sola, trabajas con el Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo, que no trabaja solo, trabajas con la Gospa, danos los frutos, tus frutos, para llevarlos a los demás y darle la gloria al Padre. Les bendigo, mis hermanos. Les bendigo desde el corazón de María. Le pido a las tres divinas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que su bendición pase a través de la Reina de la Paz. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Muchas gracias.